Bien, continuamos con la parte número 2. Bien, a compartir pantalla, no me vaya a pasar como la otra vez. Ahí está. Se comparte, ahí está. Bien, ahí estaría compartiendo. Nos habíamos quedado en esta filmina. Bueno, fíjense que le había explicado el estudio que se hace para poder evaluar la composición de la sangre, cómo se hace aproximadamente este estudio. Bueno, se tiene que echar un anticoagulante. Primero se tiene que sustraer la sangre del individuo, se le echa un anticoagulante y se le pone una máquina centrífuga que lo que hace es aumentar la fuerza gravitacional para que precipiten aquellos elementos con mayor peso y queden en la superficie aquellos elementos con menor peso molecular. Cuando yo le dije un anticoagulante, le dije el dipotásico, pero en realidad es el heptadipotásico. Así es, eso es una generalidad, no es necesario que se lo aprenda. Bien, y plasma versus suero, porque por ahí se suele confundir. El plasma es lo más cercano que tenemos, que es el suero fisiológico que se le coloca a los pacientes en el hospital cuando lo necesitan. Sin embargo, no es lo mismo, es muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia el procedimiento para la obtención del mismo? Entonces, cuando yo necesito un estudio de la sangre, lo que voy a hacer es sustraer la sangre del individuo, la coloco en el tubo de ensayo y lo que hago es colocar anticoagulantes para que justamente evitar la coagulación. Y así, una vez metido en lo que es la máquina centrífuga, aumenta la fuerza gravitacional, precipitan aquellos elementos con mayor densidad y ya tengo el estudio de qué porcentaje tengo de qué elemento. Entonces, eso lo que me va a dar en la superficie, me va a dar plasma. ¿Cuál va a ser la característica del plasma? Uno y principal es que va a contener lo que son los fibrinógenos. Bien, que los fibrinógenos son justamente aquel elemento que en la cascada de coagulación me va a producir en primera parte la fibrina y luego el coágulo. Entonces, el plasma, una característica es que tiene fibrinógeno, porque la sangre justamente no se coaguló. Entonces todavía está en su composición, en el plasma. Segundo es que, obviamente, como yo le estuve colocando anticoagulantes, va a poseer estos anticoagulantes. Y bueno, ahí está en la diapositiva, como se ve abajo, dice la sangre se recoge con anticoagulantes, obviamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia del suero? Si yo quiero el suero, la diferencia, la obtención es muy parecida, tengo que sustraer la sangre, colocarla en su tubo de ensayo, pero la diferencia es que yo no tengo que colocarle anticoagulantes. Entonces, lo que va a pasar es que el fibrinógeno va a terminar, la proteína va a formar a la fibrina va a ser una red que va formando esta red que va a ser el coágulo, atrapando principalmente todos los elementos formes y por último formando el coágulo. Entonces el suero es la obtención. Primero, no voy a encontrar anticoagulantes en la sangre porque nunca se han introducido en el tejido. Y otro es que no voy a encontrar justamente proteínas de fibrógeno ni fibrina, porque eso ya quedó en el coágulo, que el coágulo obviamente por ser más denso quedó en el fondo. Entonces esa es la principal diferencia con el suero. El suero no tiene fibrinógeno y el plasma sí. La sangre en su totalidad, el plasma la voy a recoger con anticoagulantes, el suero sin anticoagulantes. Bien, ahora sí, ya entremos entre lo que era la matriz extracelular y las células. Ya dijimos que la matriz extracelular en este tejido le vamos a denominar plasma, forma el 55% de la sangre. Y estos se suelen confundir mucho. A ver si puedo correr esto para que no esté ahí. Ahora sí. Dentro de este 55% de plasma, vamos a encontrar estos otros porcentajes. O sea, estos otros porcentajes no es el total de la sangre, sino dentro de esto es 55%, porque por ahí, ¿cómo está formada la sangre por un 91% de agua? Está mal. El
plasma, el que está formado por un 91% de agua, el plasma en volumen total va a representar el 55%, ¿no? Para que quede claro. Entonces, el plasma, este 55%, está formado, perdón, 91% por agua, un 7% de proteínas, que las que vamos a encontrar principalmente van a ser las albúminas, globulinas, fibrinas, lipoproteínas. No confundir, acá no hay hemoglobina, hay globulinas, ¿ah? Ahí para poner pila y prestar atención. Un 2% de nutrientes, por ejemplo, ya habíamos hablado de carbohidratos y otros elementos como aminoácidos, glúcidos, lípidos. También vamos a encontrar hormonas. ¿Qué hormonas? Las hidrosolubles, porque en el plasma solamente van a viajar las hormonas hidrosolubles. Las no hidrosolubles van a ir junto a este 2%, a este 7% de proteínas, ¿no? Y vamos a encontrar otro tipo de electrolitos como el sodio, vamos a encontrar gases, oxígeno, dióxido de carbono. También, una salvedad que hay que aclarar en este plasma. En el plasma encontramos concentraciones de oxígeno, pero lo más habitual, o para decirlo mejor, la mayor cantidad de concentración de oxígeno no viaja con el plasma. Repito, la mayor concentración de oxígeno no viaja en el plasma, viaja en otro tipo de elementos que seguramente ustedes conocen. Pero una pequeña parte sí va a viajar en el plasma, no es habitual, ¿no? Ya vamos a estudiar después en qué viaja. Ahora sí. Eso es lo que vamos a ver del plasma. El estudio. Ahora vamos a entrar con el estudio de las células, ¿no? Y acá ya podemos hablar un poquito más. Las células son, bueno, son más abundantes si lo comparamos con otros tipos de tejidos conectivos. Para poder visualizarla con el microscopio vamos a tener que, ¿se acuerdan que habíamos visto? No sé si lo vieron con el doctor Salinas o con Natalia, cuando vieron las partes del microscopio, hay una parte que justamente hay 3 tipos de lentes que se mueven con facilidad para ver diferentes tipos de aumentos. Bueno, para poder visualizar bien todos los elementos formes, todas las células del tejido sanguíneo, vamos a necesitar el aumento 100. Bien, y lo vamos a dar glóbulos rojos o eritrocitos. Segundo grupo, glóbulos blancos o leucocitos. Y por último, plaquetas, que como les dije, no son células. O sea, conceptualmente lo vamos a poner que son parte de las células. Pero si vamos bien a la definición de célula, las plaquetas no son células, sino son partes de una célula. O sea, la destrucción de una célula que se llama megacariocitos va a formar las plaquetas. Entonces, para tenerlo en cuenta. Una forma conceptual para ordenarnos, le vamos a decir que es parte de la célula, pero en definición no lo forma, ¿no? Eso para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Obviamente, si hago una pregunta en el trabajo práctico, ¿cuáles son las células? Incluyanlo porque para ordenarnos conceptualmente sí, la vamos a saber, pero nosotros sabemos que por lógica no son células en sí, sino son partes de destrucción de una célula. Bien, sigamos. Estos glóbulos rojos o eritrocitos, ¿qué características tienen? Bueno, los eritrocitos son los más abundantes que hay en la sangre. Fíjense, son 4.8 y 5.4 en hombres por milímetro cúbico. Y ahí me faltó agregarle algo muy importante, son 4.8 millones y 5.4 millones de eritrocitos o de glóbulos rojos. Depende de hombre o mujer, sabemos que la mujer tiene más pérdida de tejido sanguíneo, pero es aproximadamente lo normal en lo fisiológico según la selección de la mujer o en el hombre por milímetro cúbico. O sea, en un milímetro cúbico tenemos millones de glóbulos rojos. Una de las características es que les van a dar cierta viscosidad a la sangre, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta acá, dejar de compartir. Acá terminó la parte número 2. Espero que no se le esté haciendo muy complicado. Yo creo que no.